Ok chicos, mientras desayuno prácticamente les voy a enseñar a cómo crear una mentalidad fuerte, una mentalidad de resiliencia y de crecimiento ante cualquier desafío o cualquier problema que te suceda en la vida, ¿vale? Porque problemas vamos a tener y muchos. Siempre en la vida vamos a tener problemas, pero tú tienes que aprender a crear una mentalidad fuerte, una mentalidad resiliente y de crecimiento ante esos problemas, porque eso te va a permitir a ti conseguir tus objetivos. Lo primero que tenemos que saber es qué es la resiliencia, ¿vale? Hoy vamos a desayunar algo bastante raro, bien, porque no solo desayuno, ¿vale? Pero prácticamente es pollito y un pancito ahí, pollito y pan. No suelo desayunar pollo en el desayuno, pero bueno, el punto es que eso es lo que vamos a desayunar. Bien, entonces, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia prácticamente consiste en una capacidad de soportar, ¿ok? Si tú tienes algún problema o alguna circunstancia, tienes que soportarlo porque eso te va a hacer más fuerte. Eso es resiliencia. Cuando tú soportas alguna dificultad y aguantas esa presión, eres resiliente y te vuelves jodidamente fuerte, ¿vale? Y eso es súper importante para la vida. La habilidad de la resiliencia es súper importante para desarrollar esa mentalidad de crecimiento. Cuando tú eres resiliente, tú prácticamente estás creciendo. ¿Por qué estás creciendo? Porque estás superando los obstáculos, estás superando los desafíos. Bien, y cuando tú superas un desafío, adivina qué, logro, ¿ok? Pum, logro, pum, objetivos. Cada vez que tú superas un problema o una circunstancia, un desafío, te haces más resiliente y a su vez esa resiliencia, sí, esa resiliencia es, y a su vez eso te va a dar la fuerza para tú, cuando tengas otro problema, superarlo, ¿vale? Entonces, el crecimiento parte de ahí, de soportar esa presión y pasar ese obstáculo. Eso va a ser crecimiento, crecimiento, crecimiento. Es algo brutal porque literalmente es una espiral de fuerza mental y de crecimiento constante, ¿vale? Entonces, por eso es importante crear lo que es una resiliencia, crear un hombre, una mujer fuerte ante cualquier adversidad o cualquier desafío. Bien, entonces, como punto número 1 para ser resiliente es la importancia de aprender a manejar el estrés y las emociones. Si tú no sabes manejar lo que es el estrés y las emociones durante un desafío, una prueba u obstáculo, prácticamente tú no vas a superar eso. ¿Por qué? Porque vas a dejar que las emociones te dominen y no puedes permitir que las emociones te dominen. Tú tienes que ser más fuerte que cualquier adversidad o que cualquier emoción, ¿vale? Principalmente cuando hablamos de emociones fuertes como lo que es el estrés, como lo que es la ansiedad o la depresión. Son las emociones bastante fuertes que el ser humano puede generar. La angustia también, incertidumbre, el remordimiento. Todas esas son emociones negativas que a su vez te afectan muchísimo, ¿vale? Entonces, la importancia de aprender a manejar el estrés, ¿en qué radica? El estrés prácticamente lo genera una hormona que se le conoce como el cortisol. O sea, el estrés genera esa hormona prácticamente es la hormona del estrés, ¿vale? Y nosotros podemos manejar el estrés reduciendo esa hormona. ¿Con qué? Con lo que es el entrenamiento físico, ¿vale? Cuando tú haces ejercicio, estás liberando lo que es el cortisol, que prácticamente eso te provoca el estrés. Entonces, por ahí es donde tienes que empezar a trabajar tu cuerpo. Bien, porque eso, a moverte. No digo entrenar pesas necesariamente, pero digo, tratar de moverte un poco, no ser sedentario, joder, esa es la palabra. No ser sedentario, sino moverse y andar en un constante movimiento para que puedas liberar esas emociones o principalmente esa hormona de lo que es el estrés. Bien, entonces, súper importante como primer punto aprender a manejar eso. Eso lo eliminas como ya te estoy diciendo. Adicional a eso también aprende a manejar las emociones. ¿Cómo aprendemos a manejar las emociones? Lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿ok? Si tú no sabes manejar tus emociones, te descontrolas como un loco y eso te lleva a tener un resultado peor, es decir, a cometer errores, un error peor que el que estabas teniendo, un problema mayor aún. Prácticamente tú tienes que aprender a manejar las emociones, ¿vale? Y esas emociones tú las manejas primero identificando. Identifica cuáles son esos desencadenantes. ¿Qué es lo que a ti te provoca
que te lleve a eso. ¿Cómo te sientes en ese momento y qué emociones estás sintiendo? Ahorita mismo quizás me siento un poco ansioso. Ok, ¿qué acción debo tomar? Porque ese es el siguiente paso. Una vez tú identificas la emoción negativa, vamos a atacarla con una acción, ¿vale? Con una acción diferente, como salir a pasear o hacer otra actividad que te desenfoque a esa emoción. Tú no puedes manejar tus emociones si tus emociones están aquí, ¿vale? No puedes. Para tú poder manejar las emociones, tú prácticamente tienes que estar en un lugar tranquilo, o sea, tienes que salir de ese contexto el cual te está provocando esa emoción, ¿ok? Por ejemplo, si tú aún no controlas tus emociones, tú no puedes intentar manejar tus emociones cuando tienes una discusión con tu pareja, ¿ok? Porque ahí tú vas a reaccionar de una forma inadecuada, vas a emocionarte, no vas a poder controlarlo, porque los contextos que se están dando en ese momento te van a hacer que tú te lees más y no domines las emociones. Entonces trata de separarte de ese contexto, dándole a entender a la otra persona o a la situación de que quizás no estás preparado para afrontar esa conversación en ese momento. Que sí lo puedes hablar, sí, pero en un estado de tranquilidad. Tú como persona tienes que aprender a separarte de las emociones, ¿ok? Si tú quieres superar los problemas, tienes que aprender eso, aprender que las emociones no pueden influir de una vez. O sea, tú no puedes dejar que tus emociones, apenas que entre el problema, pasa la situación, reaccionar de una manera a la cual afecte. O sea, evitas las reacciones fuertes, ¿ok? Las reacciones en emoción es lo peor, porque una reacción, cuando tienes una emoción fuerte, es una emoción negativa, ¿ok? Porque estás actuando bajo la emoción. Entonces tienes que salir de ese contexto para que puedas actuar de una mejor manera. Puf, brutal, ¿ok? Brutal prácticamente, ¿vale? Entonces eso es súper importante. Bien, ya tenemos el desayuno por aquí, ¿ok? Eso prácticamente es súper importante para que puedas manejar lo que es manejar tus emociones y el estrés. Hacemos ejercicio, entrenamos, no somos sedentarios para eliminar el cortisol, ¿ok? Que eso es lo que provoca el estrés, ¿vale? Y aprendemos a gestionar nuestras emociones, primero entendiendo, saliendo de ahí, saliendo de ese contexto, identificándolas, luego afrontándolas, cambiando el contexto, saliendo de ese contexto emocional, porque no podemos trabajar de lo emocional, ¿vale? Y actuar siempre bajo el uso de la razón, es decir, de qué es lo más ideal. No dejarte llevar por las emociones, pero como te digo, tienes que salir de ese contexto de la emoción para poder operar de una mejor manera, ¿ok? Entonces, el otro punto aquí, prácticamente que lo anoté por aquí es, son ideas que se me vienen a la mente y yo las voy anotando, es superar el miedo al fracaso y salir de la zona de confort. Primero te voy a hablar del miedo al fracaso, ¿vale? Y esto es algo que yo lo viví bastante y es el temor a cuando tú tienes temor al fracaso, tú prácticamente estás teniendo no temor a fracasar en sí, sino a lo que dicen las demás personas de ti cuando tú fracasas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser rechazados por las demás personas. Tenemos miedo, y ese es un miedo profundo que viene de lo más adentro, de que las personas no nos quieran por un error que cometamos o nos quieran por lo que tenemos, ¿ok? Tú tienes que entender que tu valor no se basa en lo que tú tienes o en lo que posees. Tu valor está determinado por la persona quien tú eres, por tus acciones y por lo que eres capaz de lograr. No por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de lograr. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Empezar a desarrollarte a ti mismo, crecer internamente, ¿ok? Trabajar tus hábitos, tu mentalidad, trabajar tu forma de actuar, de ser y de pensar. Eso es algo brutal que tú tienes que hacer para que puedas empezar a sentirte más orgulloso de ti mismo. No te valides con lo que tengas, no te valides con la casa, con el carro o con cualquier cosa que tengas. Valídate por quién eres, ¿ok? Porque por el simple hecho de estar vivo, ya tienes un valor. Por el simple hecho de tener un pensamiento, una manera de actuar y pensar, ¿ok? Ya tienes un valor. Ahora, identifícate o enfócate, perdón, en desarrollar eso al máximo, ¿ok? Desarrolla esas habilidades de pensamiento, de ser y de actuar al máximo. Y ahí vas a ver que cada vez te vas a sentir con mayor valor. Entonces, ese miedo a fracasar se te va a ir, porque no vas a tener esa presión de que realmente tú pienses que lo que tienes o lo que posees identifica tu nivel de fracaso de éxito. No, sino que vas a pensar, obviamente, que tú eres una persona merecedora del éxito, que estás en camino hacia ese éxito, ¿vale? Y que al final el miedo al fracaso no es más nada que un miedo al que dirán las demás personas, ¿ok? Y eso no eres tú, esa es otra persona. Tú tienes que vivir para ti. No dejes que
otras personas vivan para ti. No dejes que los pensamientos de otras personas o lo que el qué dirán, ok, viva para ti. Tú quieres que otras personas vivan para ti. No, tú tienes que vivir tú para ti, ok. Tú imagina una vida, la vida que tú quieres y empieza a crearla, ¿vale? Quiero verificar si ok, se está grabando. Un video masivo, bien, un video brutal, ok. Entonces, el miedo a fracasar se supera también fracasando, ¿ok? Yo sé que es muy lógico, no es muy lógico, es muy ilógico, pero prácticamente el miedo a fracasar se supera fracasando, ¿ok? Cuando tú empiezas a fracasar y fracasar y fracasar y fracasar, ¿ok? Prácticamente quiere decir que tú lo estás intentando y ya no te da miedo a lo que digan las demás personas. Realmente las personas que están fracasando son las personas que están intentando algo, pero no te puedes rendir. Cuando tú no logras eso por primera vez, no te puedes rendir porque eso no funciona la primera. Tienes que intentar una y otra vez hasta que lo consigas, ¿vale? Entonces vas por un buen camino. Si tú al final estás fracasando, vas por un buen camino. Porque las únicas personas que no tienen miedo a fracasar son personas que ni siquiera lo están intentando. Personas que ni siquiera están en el juego. O sea que tú estás en el juego. Felicítate a ti mismo, coño, porque está muy bien lo que estás haciendo, ¿vale? Pero tienes que fracasar más. Porque entre más fracases, más vas a llegar a tu objetivo. Entre más veces falles y falles, más lo vas a intentar. Te vas a dar cuenta que por ahí no es, que es por acá y demás, ¿vale? Entonces, no le tengas miedo a fracasar, porque al final el fracaso te va a acercar aún más al resultado que tú quieres tener, ¿ok? Otro punto, salir de la zona de confort. Es súper importante que tú aprendas a salir de esa zona de comodidad, porque cuando te sientes cómodo en un lugar, tú no estás avanzando. ¿Ok? La única forma de crecer es sentirte incómodo, es empezar a superar obstáculos, es intentar cosas, porque eso te va a hacer que tú cada día te superes y puedas conseguir esos objetivos, crezcas personalmente y seas una mejor persona, que al final todo va por ahí, ¿vale? Realmente las personas que se quedan en su zona de confort tienden a no lograr nada nunca, ¿ok? Porque la zona de comodidad es una zona en la cual te mantiene en donde estás. Tienes que aprender a salir constantemente de tu zona de confort. Cambia constantemente de cosas, ¿ok? Sal de lo que te hace cómodo, porque eso te va a ayudar a crecer. Tienes que salir de tu zona de confort si quieres crecer. No hay forma de que tú crezcas si no sales de tu zona de confort, ¿ok? Porque lo que te mantiene cómodo, lo que te mantiene en tu entorno, siempre te va a dejar ahí, ¿vale? Entonces, sale de tu zona de confort para que empieces a conseguir tus objetivos. Ya terminamos el desayuno hace rato, ¿bien? Pero bueno, está bastante buena lo que es esta charla, ¿vale? Otra cosa, técnicas para manejar la disciplina y la motivación, ¿ok? Ok, estas prácticamente técnicas para manejar la disciplina y la motivación. Prácticamente esto yo lo he mencionado mucho en este canal, y es que la disciplina llega a un punto en donde la disciplina prácticamente se acaba, se agota. No es infinita la disciplina, vamos. La motivación, ok, la motivación se acaba. No es infinita la motivación se te va a acabar en algún momento. Tienes que trabajar la disciplina de forma constante. Y yo te voy a dar una clave aquí, y es que simplemente tienes que hacerlo. O sea, tienes que accionar aunque no quieras hacerlo. Yo sé que hay muchas cosas que dan pereza hacerlo en cierta parte, pero tú tienes que hacer eso todos los días. Todos los días, ¿ok? Y una clave aquí es la flexibilidad. Ser flexible contigo mismo, ¿ok? Ser flexible contigo mismo, hacer algo que no quieres hacer todos los días, aunque sea un poquito, pero hacerlo, ¿ok? Hacerlo, porque muchas personas quizás te dirán, es que tienes que trabajar fuerte y todos los días hacer 8 ejercicios al día, entrenar full todos los días. No, hay veces que uno entrena a medio tanque, ¿ok? Por ejemplo, el día de hoy yo entrené a medio tanque. Hoy me tocaba pecho y tríceps y entrené a medio tanque. No quería entrenar, pero esa constancia de hacerlo, aunque no quiera hacerlo, aunque sea un poco, pero hacerlo, joder, que de eso se trata, es lo que te va a permitir a ti los resultados, ¿ok? Entonces, hazlo. Sé flexible contigo mismo, sí, pero no falles. Es flexibilidad, es decir, hago lo que puedo con lo que tengo, pero no fallo ningún maldito día, porque tú no puedes fallar ningún día. Cuando tú fallas, eso se vuelve un hábito constante y entonces vas a fallar en todo. No vas a cumplir tu palabra. Tu palabra es lo más importante, ¿ok? Tu palabra es lo más importante. Cuando tú realmente quieres conseguir algo y dices que lo vas a hacer, hazlo, porque eso es lo más importante para que tú puedas conseguir tus objetivos. Así que nada, chicos, esto prácticamente fue mi desayuno. Bien, ahorita les muestro que vamos a desayunar, ¿vale? Pero un súper mensaje, algo brutal.